Wilson Pico nació el 9 de junio de 1949 en Quito. Vivió su infancia en el barrio La Tola, en el centro histórico de la capital ecuatoriana. Desde los 16 años empezó a bailar y adentrarse en lo que luego sería su gran pasión, la danza. Conversamos con Wilson sobre su vida personal, su formación como líder y pionero de la danza contemporánea en Ecuador. Como siempre es un gusto estar con ustedes aquí en nuestro segmento El Otro Lado de. Nos encontramos en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en Quito, Ecuador. Conversaremos en los siguientes minutos con el líder de la danza contemporánea ecuatoriana. Estamos hablando de Wilson Pico, que tiene ya 50 años de trayectoria, de experiencia en este campo que es tan importante y vital para la cultura y para la vida misma. Wilson, gracias por estar con nosotros acá en este espacio. ¿Cómo te sientes después de ya 50 años de trayectoria? Entiendo, 68 años de vida. ¿Cómo estás tú? Todo lo que has vivido, ¿cómo te sientes? Marco Antonio, quiero decirte que nunca pensé llegar a esta edad y bailando. Estamos hablando de un quiteño que nació en un barrio tradicional de La Tola, que eran 12 hermanos y que vivían en condiciones, digamos, socioeconómicas bastante limitadas. ¿Cuánto te ayudó, cuánto te sirvió para tu proyección y tu vida más adelante? Muchísimo. Porque ese material de esa vida privada de satisfacciones económicas fueron reemplazadas por los cuentos que mi padre nos contaba a todos, a hermanas, hermanos, primos, primas. O sea, no éramos solamente 12. Si bien yo soy el hijo número 11 de esa familia de 12, en la familia siempre éramos como 30, 40 gentes. 40 personas viviendo en un lugar. Sí, un cuarto para hombres, un cuarto para mujeres. Y todo lo demás era el Ichimbía, ¿no? O sea, el Ichimbía, esa quebrada en ese tiempo para subir. Las quebradas eran y son lugares donde hay, digamos, pájaros, plantas que no vemos en la vida cotidiana. Por eso las quebradas son prácticamente grietas del suelo que te ofrecen una experiencia inolvidable. Yo nací en esas quebradas. Tu padre Salvador Pico, tu madre Sara Duque, ¿cómo les defines a ellos? ¿Qué recuerdas de ellos? ¿Cuánto contribuyeron para tu vida y tu formación? Los principios de honestidad, los principios si bien dentro de un contexto de pobreza, lo que nos sacó adelante era creer que íbamos a encontrar mejores condiciones para vivir, pero lo fundamental, que es la ternura, el amor, el cariño, el afecto, y en el caso concreto de mi familia, el canto y el baile, los bailes populares, todo eso me ayudaron a mí a crecer como persona. Tú desde tu infancia, no sé si tenías un poco visualizado qué ibas a hacer, que ibas a bailar, que ibas a participar en la danza. Más bien, en ese tiempo entiendo que ser torero, ser boxeador eran otros elementos importantes, porque además en ese tiempo esas disciplinas eran las de moda y las que uno aspiraba a ser. Tienes razón, o sea, sobre todo en el barrio de La Tola. Hubieron campeones de box, hubieron toreros, ¿no es cierto? Y claro, nosotros como niños queríamos ser como esas figuras, ¿no es cierto? Pero inocentemente creíamos que el llegar a ser toreros o boxeadores nos iba a sacar de la pobreza de la noche a la mañana. Y ya cuando yo estuve ya adolescente, quise entrar a ser boxeador, pero ¿Y te daba el cuerpo o no? Sí, pero no aguanté. O sea, digamos, ese oficio no, claro, en la práctica era muy rudo, digamos. Recibiste muchos reveses físicos. Sí, claro. Por decirlo menos. Para aprender a boxear hay que caer una y otra vez al suelo y volver a levantarse. Por la alfombra roja, alguien llega, mira, desfila y se arroja y no son brojas, escribo líricas. ¿Y te diste cuenta que no era el momento, no era el camino, no era la decisión? No, la danza ni pensarla, ¿no? O sea, considerábamos que eso era solamente para mujeres y la mayoría de la gente consideraba que la danza y el teatro no eran oficios, sino pasatiempos.
pero la danza llegó a mí acá en la Casa de la Cultura. Yo vine y la disciplina que la maestra nos impuso desde un comienzo, en vez de asustarme, me atrapó. Me gustó que el ballet, digamos, tenga ese rigor. O sea, Tu maestra Noral Mavera. Sí. Ella fue fundamental. Ella dijo, si faltan una vez, porque vine con mi hermano el número 10, Julio, los dos venimos y dijo, si faltan una vez, no regresan más. Y en vez de que eso nos asuste, nos atrapó. Y desde ahí hasta hoy día estoy en la danza con el mismo entusiasmo, con la misma pasión. La primera clase que tomé, vi que no era un juego, que ahí había seriedad, había pasión, y eso me ayudó. Y luego de ahí, en todo este trayecto, yo prácticamente he sido autodidacta, ¿no? O sea, he ido tomando cursos no solamente, o sea, aquí en la Casa de la Cultura, pero luego en México, en el Ballet Nacional de México, en la Escuela Graham de Nueva York. Nueva York, sí. Todas esas clases que yo fui tomando por mi propia cuenta, sin apoyos estatales, o sea, guiado por mi propia pasión, me permitían que todo lo que iba aprendiendo lo iba pasando, por decirlo así, como por un sedazo y haciendo un trabajo paralelo, autodidacta de todo lo que iba aprendiendo. Por eso es que lo que yo bailo, lo dicen los críticos, no solamente del Ecuador, sino del mundo, tiene identidad. Y regreso a la primera pregunta, o sea, ese barrio de La Tola, siempre ese material que yo viví con mi familia y con los vecinos y todos los personajes que yo miraba desde niño en el barrio, como quienes, o sea, las beatas, los capariches, que ahora recuerden que Capariche era el barrendero, el antiguo barrendero de Quito, las procesiones, el mundo de la fantasía. Las samaritanas del amor. Sí, también, exacto. Entonces, todo eso, en vez de olvidarme, como muchas personas a veces creen, por falta de claridad. No quiero recordar mis inicios, no, porque... O sea, como decía Neruda, describe tu provincia y vas a describir el mundo. O sea, ¿dónde estaba mi fortaleza? En el sitio donde yo nací. Porque tu caso es un poco atípico, digamos. Estamos hablando de una persona que a los 16 años recién tiene su primera clase de danza. Ahora, pues, digamos, desde un año, 2 años ya hay niños, niñas que están comenzando y que, bueno, se proyectan luego. Y además tú nunca pensaste llegar a bailar. Entonces es un caso atípico que ha tenido resultados formidables. A mí me mantuvo todo este largo proceso algo que podríamos llamar un fuego interior, que creo que tienen todas las personas, pero se apaga si no se lo sopla, si no se lo mantiene. ¿Cómo mantener? Con rigor, con disciplina, con fe. Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que me ha ido abriendo las puertas. Yo pensé que las danzas que hice, por ejemplo, en 1975, iban a morir como tantas otras aquí en Quito y en Ecuador. Hay obras de teatro, de danza que se presentan 2, 3, 4, 5 veces y ya se olvida. La Beata, Mujer, obras que hice en el 75 y que todavía sigo bailando. O sea, en este año estuve en Tucumán, dije, en Buenos Aires, bailando esas danzas, esas que hice en 1975. ¿Y por qué han sobrevivido? Porque tienen identidad, porque tienen fortaleza.
Susana Nicolalde, amiga de Wilson. Con él he aprendido muchísimas cosas, no solamente a nivel técnico, sino también el cómo enfrentarte a ti misma y en tu trabajo, con tu cuerpo, en la danza. Para mí es un referente muy importante, no solamente en la danza contemporánea, todo lo que Wilson ha podido aportar, ha podido dar, ha podido enseñar, sino también esa relación humana. Un trabajador incansable, un necio soñador, muy honesto en su trabajo. Patricio Vallejo, amigo de Wilson. Una persona estupenda, alguien con cualidades intelectuales enormes, pero con cualidades humanas y sensibles muy grandes también. En su capacidad de comunicar no solo sus ideas y sus sentimientos, sino además esa enorme posibilidad de entender el mundo que habita, perseverancia, calidad artística. Ana Jacome, amiga de Wilson. Su trabajo lo percibo como un constante renacer. Veo que su camino ha sido de una constante creación y aniquilación en su trabajo artístico. Es muy amoroso, muy apasionado, muy divertido, muy tierno. Wilson, tú nos dijiste hace poco que eres una persona autodidacta, es decir, no tuviste una formación académica en algún centro que te ayude, porque siempre es importante también toda la experiencia y toda la formación que tú puedas tener en los diferentes campos. Pero esas experiencias en México, en Estados Unidos, en Ecuador también, en Francia, han servido muchísimo para tener una fortaleza en tu formación y en tu decisión de seguir. Yo tuve una formación informal académica, digamos así. O sea, cuando yo estuve en México y en Nueva York y en Alemania, fui a buscar lo que yo quería estudiar. ¿Y por qué? ¿Qué te motivó eso? Porque, bueno, ya en los 70 no había mucha literatura en Quito, pero luego, al salir de gira por Colombia, por Perú, por México, yo empecé a tener libros, textos, y a conocer a otras, quienes hacían la danza en el mundo. Y entonces, en Sudamérica y en Europa. Y en el mundo. Entonces yo todavía vivía Martha Graham, pues fui a tomar clase con ella. Todavía vivía Merce Cunningham, un monstruo de la danza contemporánea en todo el mundo, o sea, el estadounidense Merce Cunningham. Fui allá. ¿Tú pasaste danza clásica, danza moderna? Sí, yo empecé con el ballet clásico y luego me pasé a danza moderna y luego a danza contemporánea. Y luego rescato toda la riqueza que tienen los bailes populares de la ciudad, para decir algunos ritmos, o sea, el sanjuanito, el pasacalle, el tango, la cumbia, el huayno, ¿sí? Y luego, hace 3 años, con mi hija que es antropóloga, tuvimos la ocasión de estar en 12 comunidades negras, mestizas e indígenas del Ecuador. Hicimos un libro y con videos, el nombre es El Cuerpo Festivo. Al ir a estas comunidades, uno topa las cosas primigenias del país. Hay que partir del lado humano, pidiendo permiso, entrar a la comunidad pidiendo qué quieren permiso ellos o qué quieren mostrar. Y que nos permitan aprender de ellos. Volviendo un poco a tus inicios, a tu formación, estamos hablando que entre los 60, 70, finales de los 70, es una etapa muy importante en tu formación, con varios viajes al exterior, conocimientos de experiencias de afuera, pero al regreso ya prácticamente en el 1972 fundas el primer grupo de danza moderna en el Ecuador, Ballet Experimental Moderno. ¿Cuánto significó esto? ¿Cuánto significa esto en tu trayectoria? Cada uno de los grupos y agrupaciones que fui formando, porque fue el Ballet Experimental Moderno, más adelante fue el Grupo Estudio, más adelante fue el Grupo Viva Danza,
más adelante fue el Frente de Danza Independiente y últimamente el grupo Hilo de Plata. En todas estas instancias colectivas ha sido una ocasión de poner coreografías en género colectivo, porque yo no soy solamente bailarín solista, mantengo las dos formas de hacer danza, o sea, género solista y género grupal. Yo necesito el colectivo igual que necesito como solista. ¿Qué expresas tú en la danza? ¿Qué expresas en el baile? ¿Qué expresas en el escenario? La mayoría de mis danzas son personajes masculinos y femeninos. Yo, antes de empezar una danza, investigo, leo todo lo que puedo, miro cuando voy a hacer una danza. Por ejemplo, El hombre de las medallas a comienzos de los 80. ¿Qué me inspiró? Obviamente, la brutalidad de las dictaduras militares del Cono Sur. Entonces, de esa realidad salió El hombre de las medallas. Era una sátira a todos estos dictadores latinoamericanos. Argentina, Uruguay, Videla, sí, Pinochet. Estoy hablando de esos dictadores. Brasil también, por supuesto. Sí, claro. La danza Beata y la mujer, coreografía interpretada por ti, ¿también tiene un significado especial? Claro. Salió de las entrañas del barrio de La Tola y fue la mujer, sobre todo, yo creo que la primera, o sea, uno puede estudiar, investigar y ver que antes de esas danzas no había antes una danza con enfoque de género. Primero, digamos, lo extraordinario de esa pieza que es una danza con enfoque de género y además bailada por un hombre. ¿De dónde me salió a mí el valor de bailar como mujer? Claro. Nada más que al mirar La Mama Negra, ¿quién baila ese personaje femenino? Solo hombres. Entonces yo dije, si esto es, digamos, esto es parte de mi cultura, yo ahí tengo la respuesta de que sí puedo bailar vestido de mujer, sin dejar de ser hombre, por supuesto, y eso me dio la fuerza para interpretar no solamente la mujer, luego bailé La novia, luego bailé La Tomasa de la noche sobre las trabajadoras sexuales. Tengo varios personajes femeninos interpretados a partir de la mujer. Pero tú también has sido príncipe en Cascanueces, esta obra del gran maestro Tchaikovsky. Y lo curioso es que tú ibas de príncipe, participabas, pero luego regresabas a la realidad que no necesariamente representaba eso. Cuando estudiaba el ballet, llegué a bailar con mi maestra en el Teatro Sucre un fragmento del Cascanueces. Ahí fue la vez que me vestí de príncipe, pero eso fueron mis comienzos. Luego, digamos, mis ojos, mis oídos. ¿Cómo te sentiste allí? Feliz, es lo que yo quería hacer, pero luego de entender la realidad en la que yo vivía, me renuncié a esos personajes. Ya, no era por ahí, fue inicio y fin de ese tipo de personajes. Sí, importante, por cierto. ¿Y si volverías atrás, igual dejarías? No, lo haría a mi manera. Yeah. Sí, así como he bailado el obispo, el papa, he bailado de rey, de todo lo que tiene que hacer un artista escénico. Un día puede hacer de rey y al día siguiente de mendigo. $50 años de experiencia, de trayectoria. Wilson, entiendo que debes tener innumerables recuerdos, anécdotas, pero quisiera que nos compartas algunas de ellas
las que te marcaron, porque tú has estado presente en casi todos los países de América Latina, Centroamérica, México, Estados Unidos, varios países europeos y hasta asiáticos como Japón. ¿Qué tienes en mente cuando te pregunto de los 50 años? Algunos recuerdos en Cuernavaca, en un barrio muy pobre en México. Luego de terminar de bailar mujer, se acercó un hombre, me abrazó y era el cura, el padre del barrio. Y entonces me bendijo mis pies, bendijo todo mi cuerpo. Dijo, tienes que seguir bailando esta danza. Siempre me acuerdo de esa ocasión. Me acuerdo del abrazo de una mujer de 50 años, polaca. Me habló en polaco, yo no sé polaco, pero las danzas que yo había interpretado habían superado el idioma. En Japón, igual. Yo pensé que no se iban a entender la danza. Se entendió en el Japón, obviamente en todas las ciudades de Estados Unidos, porque he recorrido casi todo Estados Unidos, en el Canadá. Y bueno, también recuerdo cuando el dictador Banzer en Bolivia todavía vivía, unos mineros me invitaron a bailar. Ahí bailé Bocaíra, otro personaje femenino que utilizó una cuchara y un plato, que habla de la miseria, de la pobreza. Bailé a la entrada de la Bocamina, ¿no? Cuidado por todos los mineros, porque también estaban ahí los policías, ¿no? Y yo bailé con el apoyo de todos los mineros en esa ocasión. Ahora, tu coreografía es reconocida porque tú incorporas diversos temas, especialmente nacional, popular, cotidiano, mágico, ancestral, urbanismo, chamanismo inclusive. ¿Cómo te defines en todo esto, toda esta mezcla que muestra la diversidad de tu escena? Yo creo que soy resultado de este hermoso país. ¿Qué es el Ecuador para mí? Una multiplicidad de cosas, una multiplicidad de culturas, de dialectos, de colores, de sueños, de poesía. Si bien yo nací aquí en la ciudad, amo todos los rincones de mi patria que voy conociendo. No conozco todo. Uno de mis propósitos de aquí para adelante es terminar esa investigación de cuerpo festivo, llegar a otras comunidades para permitir... Te faltan muchas todavía. Sí. Yo todavía... O sea, tu aspiración ahora es recorrer el país, conocer más su cultura, su vida, su realidad, antes que seguir viajando al exterior, digamos. Las dos cosas. Yeah. Sí, porque a mí me ha alimentado conocer otras culturas. Cuando conozco otras culturas, curiosamente, amo más al Ecuador. Tu esposa Natasha Salguero, tus hijos Amaranta y Manuel, ¿qué significan? Son regalos de la vida que me permiten, que me ha permitido, digamos, seguir adelante. Ellos son muy colaboradores conmigo y ¿Trabajan también muy usualmente críticos. Contigo? No, ellos tienen su propia vida, ¿no? Pero cuando trabajan conmigo, y cuando yo tengo que, antes de presentarme, tengo el último ensayo. En ese último ensayo yo les invito a ellos, a los tres. ¿Por qué les invito? Porque son implacables conmigo. O sea, es mucho mejor ser así. Sí, o sea, no me van a estar mintiendo. O sea, Está bien, todo bien. Me van a decir, ¿no? Esto falta, esto cambia. ¿Y has rectificado, has cambiado? Claro, o sea, yo he cambiado muchísimas cosas gracias a la observación de Manuel, de Amaranta, de Natasha. Si en pocas palabras tú defines lo siguiente, yo te pregunto, ¿qué es para ti la danza? Es esa llama interior de la que estaba hablando. Es algo que está vivo y que ojalá que me permita que el encuentro con la muerte no sea un combate, sino sea una invitación a bailar con la muerte. Espero tener la energía suficiente para recibir a la muerte bailando.
Familia. Amor, ternura, solidaridad. ¿Tú tienes alguna producción coreográfica, la más importante, la que más te ha marcado, la que más te gusta, la que siempre le tienes? A todas las respeto, a todas las danzas. Son como más de 185 obras que he hecho en este transcurso de la vida. Pero obviamente sigo pensando en Mujer, Beata. La Beata, Bocaíra. Sigo pensando en el Achanguero, que bailo, en la Mama Negra, que también bailo. Son varias danzas. Si volverías a nacer, ¿bailarías? Creo que sí. Todavía lo Creo dudo. que sí. Estaba pensando en que me gustaría ser un trabajador del campo. Por eso me quedé dudando. ¿Hacia dónde quieres llegar? Quiero seguir entregando lo que la vida me ha enseñado. O sea, en estos años, la mayoría de la gente que está en danza han sido mis alumnos y alumnas. Y estoy contento de haber contribuido a toda esta comunidad dancística del Ecuador y de alguna manera de Latinoamérica, de haber entregado lo que en mi trabajo de autodidacta he ido investigando y explorando las posibilidades del movimiento.